Bueno, vamos a empezar entonces área entre curvas. Por supuesto, todo está relacionado con integrales, es continuar este camino de descubrimiento de otro tipo de problemas. Nosotros cuando empezamos integrales, justamente tuvimos como la necesidad de querer calcular un área. Pero esta área era muy particular. Nosotros teníamos sistema de ejes cartesianos, nos parábamos sobre un cierto intervalo de trabajo y en ese intervalo de trabajo teníamos una función positiva. Entonces, entre la gráfica de la función, el eje X y las rectas X igual a A y X igual a B, se genera una región a la cual a nosotros en aquel momento nos interesaba calcularle el área. Hicimos toda una técnica de buscar un valor aproximado del área buscada, técnica que cuando la fuimos refinando y mejorando y viendo la necesidad de calcular un límite, nos dio la posibilidad de encontrar exactamente el valor del área a partir de lo que después nosotros llamamos integral definida de la función sobre ese intervalo. Digamos, la idea era que esta área se va a poder calcular a partir de la integral desde A hasta B de la función diferencial de X, ¿no? Em, Después, a posterior, lo que hicimos fue dar el teorema fundamental del cálculo que me permitió encontrar una manera de buscar este valor sin la necesidad de aplicar todo el tiempo el límite de las sumas de Riemann. Entonces dijimos, bastará con encontrar una función f, que es una función primitiva, f mayúscula, de la f chiquitita, donde esa primitiva evaluándola en el extremo superior menos esa primitiva evaluándola en el extremo inferior, nos va a dar este valor, ¿no? Teorema fundamental del cálculo, acuérdense que se separaba en parte 1 y en parte 2. La parte 1 no fue una parte que hayamos demostrado, sí demostramos la parte 2. Bueno, fue todo un camino, ¿no? Y ya habíamos entonces trabajado con áreas, solo que ahora hay una diferencia que es la siguiente. Ahora van a estar involucradas dos curvas, dos gráficas de funciones, como ustedes pueden ver acá. Yo tengo la gráfica de la función f, la gráfica de la función g, en donde sobre todo el intervalo que me interesa, que es este intervalo AB, la función f siempre se mantiene por arriba de la función g, ¿no? La función rosa siempre se mantiene por arriba de la función celeste. Esta situación genera que yo me dé cuenta que hay una región comprendida entre las dos gráficas sobre el intervalo de trabajo, ¿no? Pero esa es una condición importante al menos al principio, después ya no va a ser tan importante, ¿no? El hecho de que la f, en este caso, sea siempre mayor o igual que g. No la f, la g, hay una función cuya gráfica siempre se mantiene por arriba de la gráfica de la otra. Esa es la idea. La que se mantiene arriba la estamos llamando ahora F, la que está por debajo la estamos llamando ahora G. Bueno, ¿y qué es lo que viene a continuación de eso? Es la pregunta de, bueno, ¿cómo calculamos el área de esa región? ¿No? Y bueno, algo voy a tener que hacer, algo voy a tener que pensar, porque la verdad es que yo ahora no estoy tan nula de conocimientos, porque yo ya vi algo parecido. Cuando la función que acotaba por debajo sobre la gráfica era la función y igual 0, la que se corresponde con el eje X. Bueno, ¿y qué pasa ahora si esa función ya dejó de ser esa? ¿No? Si ahora pasa a ser una G. Nosotros vimos que la manera de encontrar el área de la región fue la de buscar una forma de aproximarme al cálculo que yo quería a partir de áreas de rectángulos. Entonces, ¿por qué no pensar en hacer un poco la misma estrategia? Si este es mi intervalo de trabajo, la función f, la función g son funciones, digamos, en este caso que lo vamos a considerar continuas, van a ser las dos, van a ser integrables. Entonces digo, bueno, a ver, si divido mi intervalo AB en subintervalos, ahí los voy a hacer casi de la misma longitud, no tienen por qué, pero digo, bueno, a ver, sobre esto que nosotros llamaríamos la partición, ¿se acuerdan? La partición en conjunto de puntos, que la llamábamos x0, x1, x2, xn, este conjunto P, partición.
era un conjunto de puntos que a mi intervalo lo separaba en n subintervalos. No tienen por qué ser siempre de la misma longitud. Uno los elegía de la misma longitud cuando necesitaba calcular la integral a partir del límite de sumas de Riemann de una función que inicialmente ya sabíamos que iba a ser integrable. Entonces decíamos, bueno, consideremos el caso más simple de que la partición del intervalo sea una partición regular. Bueno, entonces acá teníamos A que coincidía con X sub 0, acá tendríamos X1, acá tendríamos X2 y así seguiría, ¿no? Hasta que el último, que es B, coincide con Xn. ¿Qué es lo que me permite esta partición? Dividir a mi región en franjas, ¿no? Yo por X1 voy a trazar una recta vertical, así, por X2 también, una recta vertical, y así seguiré dividiendo a mi región en franjas. De cada franja, lo que vamos a tratar de hacer es buscar un número que sea un valor aproximado al área de la franja. Y entonces, siguiendo las estrategias que veníamos desarrollando, ¿área de qué región vamos a calcular, les parece? En función de lo que ya vimos, ¿eh? El área de qué región puede ser para mí un artilugio para encontrar un valor aproximado del área de la franja que tiene una forma que a lo mejor no sé cuál es. ¿Con el área de qué les parece que voy a trabajar? Quiero buscar un valor aproximado del área de esta franja. Un en- rectángulo. de un rectángulo. Entonces, de ese rectángulo, la idea es que yo ya conozco el valor de lo que sería el ancho, va a ser lo que yo llamaría delta x1, y la altura es lo que me está faltando. ¿Se acuerdan que antes cuando hacíamos las sumas inferiores, tomábamos como altura el valor más chico que la función tomaba sobre el intervalo? Si hacíamos sumas superiores, tomábamos el valor de altura, el valor más grande que la función tenía en el intervalo. Bueno, acá hay dos funciones en juego. Y entonces lo que uno puede hacer es elegir lo que muchas veces hemos llamado un representante, un punto acá, se me ocurre a mí ponerlo ahí, al que yo llamaría x sub 1 estrella, un representante sobre el primer subintervalo. Ahí tomar el valor de la función f en él, tomar el valor de la función g en él y formarme un rectángulo. Un rectángulo que va a tener como altura la longitud de este segmentito. Por supuesto que va a haber, a lo mejor contemplado, acá un pedacito de área que no corresponde, pero bueno, estamos buscando un valor aproximado. Entonces el área de ese rectángulo, de ese rectángulo, la voy a poder calcular como la longitud del subintervalo por el valor de la altura. Y en ese caso la altura es f en x y estrella, bueno, serían f en x1, ¿no? F en x1 estrella menos g en x1 estrella. Eso sería la altura. Fíjense que f en x1 sería, en mi dibujo, lo voy a marcar en amarillo, f en x, no, en amarillo no se va a ver nada, en rosa. F en x1 sería de acá hasta acá. Eso es f en x1, que sería esto. Estrella, ¿no? F en x1, estrella. Después, por ahí abajo, voy a encontrar desde acá, hasta tocar la otra función, eso sería g en x1 estrella. Pero g en x1 estrella ahí es un número negativo. Como lo estoy restando, ahora sí estoy sumando esas dos longitudes. De todas maneras, si hubiese estado trabajando sobre un intervalo por acá, donde elijo un representante, este será x sub n estrella, digo, a ver, tomo el valor de la función f, tomo el valor de la función g, ahí marco este segmentito, ahí horizontal, para trazar el rectángulo,
Y fíjense que ahí también la base del rectángulo lo voy a considerar lo que nosotros llamaríamos, el área, ¿no? De él sería delta xn, la longitud del ancho de este rectángulo, por el valor de la altura. Y la altura, ¿cómo la vamos a calcular? De nuevo, de la misma manera, f en x estrella menos g en x estrella. ¿Por qué? Porque de nuevo, ¿quién sería f en x n estrella? Y voy desde acá hasta arriba, todo esto. En la resta con g de xn estrella, resulta que le tengo que sacar este pedacito. Como ahí la g es positiva, ahí se lo saco. En esa diferencia queda el pedacito que me interesa. O sea, en cualquiera de las situaciones, hacer esta resta me estaría dando la altura de ese rectángulo. Y bueno, lo que vamos a hacer es hacer este procedimiento sobre cada subintervalo que quedó generado. Y luego sobre todos esos rectángulos haremos la suma de las áreas de todos esos rectángulos para tener un valor aproximado del área de la región completa. Ese es un procedimiento que acá lo estaba explicando, pero que después acá mismo, digamos, se hace toda la secuencia. Acá la única diferencia en esta demostración es como ya sabemos que la f y la g, las dos son funciones continuas, podríamos, ¿por qué no considerar una partición del intervalo regular? No necesariamente una más general. Podría pensar en una partición regular. Entonces acá estaríamos calculando, en este caso, lo que es el área de un rectángulo de aproximación sobre una franja. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos todas esas áreas de rectángulos que sirven como un valor aproximado del área de la región que quiero. ¿Y qué les parece que va a venir después de todo esto? Para encontrar el área correcta, porque esto es una aproximación. ¿Qué vendría después? La integral, Porque para pasar a la integral, ¿qué es lo que viene? ¿Está bien? la suma de Riemann. Claro, esto ya es una suma de Riemann, ¿no es cierto? Mm. De la suma de Riemann, para llegar a la integral, ¿qué le hago a la suma de Riemann? Que n tiende a infinito. Eso. Claro. Es como pensar que voy mejorando cada vez este numerito aproximado y eso lo obtengo de considerar estos subintervalos de longitud cada vez más chiquitita. Y entonces eso se logra, en este caso, cuando la partición es regular, con pedir que n, que es la cantidad de subintervalos involucrados, tienda a infinito. Así que sí, de esa manera es como digamos surge ahora que el área de esa región, en definitiva, ya no va a ser una aproximación, sino que va a ser igual al límite de esta suma de Riemann, límite que nosotros ya conocemos que va a existir porque las dos funciones en juego son continuas, y el límite sabemos que se va a poder considerar a partir de, o se va a poder calcular a partir de una integral definida. Así que todo este proceso que fue pensar de manera razonada todo lo que ya habíamos hecho en un caso parecido de cálculo de área, cuando ahora aparecen dos funciones en juego, resulta que tengo una fórmula concreta. El área de la región limitada entre dos curvas, con las rectas x igual a a y x igual a b como tope, considerando las dos funciones continuas, y en esto es importante destacar esta parte, ¿no? Acá siempre hay una función que queda por arriba de otra. En esto que estamos escribiendo, la situación es tal cual como el dibujo que presentamos. Hay una función que siempre queda en su gráfica por arriba de la gráfica de la otra. Y el área de esa región entonces la vamos a poder calcular a partir de esta fórmula. La integral desde a hasta b, o sea, sobre el intervalo de trabajo de la función f menos la función g. Bueno, a partir de ahora caeríamos en algo que ya sabemos cómo se debería solucionar. De la función integrando, busco una primitiva
y esa primitiva la evalúo en el extremo superior, la evalúo en el extremo inferior y hago la resta. Es como que todo el tiempo estamos pensando ahora en una situación previa que decanta en una cuenta relacionada con una integral definida. Nosotros durante bastante tiempo, desde que empezamos hasta ahora, siempre trabajábamos con una función particular y decíamos, bueno, esto es calcularle la integral definida a esa función. Calculemos la integral definida de esa función. O sea, venía el ejercicio, calcular la integral definida de tal función sobre tal intervalo. Ahora voy a caer en eso porque previo me están pidiendo que calcule un área. En algún momento voy a tener que plantear yo solita, de razonar, una integral definida. Como ustedes habrán visto, después por supuesto aparece todo un monstruo, una situación que se abre, que es la de búsqueda de primitivas de estas funciones integrando. Porque el teorema fundamental del cálculo realmente es revelador en esto de decirme no hagas más una suma de Riemann, no hagas más el límite de la suma de Riemann para calcular una integral definida, busca una primitiva de la función integrando. Y digo, wow, buenísimo. Pero eso es justamente entrar en un mundo que va a tener sus propias dificultades. Por supuesto que en principio ahora en estos ejercicios la idea no es que la dificultad esté en buscar la primitiva, sino que a veces la dificultad pasa por encontrar de qué manera yo tengo que plantear esta integral para resolver el problema de cálculo de área. Entonces, bueno, vamos a ver un ejercicio concreto. Vamos a también usar si podemos el GeoGebra que nos dé una mano para ir acelerando un poco las cosas. El ejemplo dice lo siguiente. Encontrar el área de la región acotada por las curvas y igual a x al cuadrado, y igual a menos x más 2 y el eje x. Eso solo. No me dice otra cosa. Ante esa situación yo tengo que hacer un dibujito, ¿no? Y ver de ese dibujo qué es lo que puede a mí llegar a interesarme. Yo lo voy a hacer ahora con el GeoGebra, pero esas son gráficas que las podemos hacer a mano sin problemas, ¿no? X al cuadrado. Yo cuando pongo así, GeoGebra le asigna el nombre que quiere, ¿eh? Bueno, le asigno F. Bueno, ahora a la otra le quiero que le asigne el valor de G. G de X igual a menos X más 2. Bueno, yo ahí tengo la gráfica de las dos funciones en juego en su esplendor, digamos, están las dos. Y me habla de que quiero calcular el área, como dice acá, de la región acotada por las curvas y me las detalla bien a las curvas involucradas. Las curvas involucradas en esa región tienen que ser la cuadrática, la función lineal y el eje X. Tienen que estar las tres involucradas. Cuando yo veo esto, me doy cuenta que hay regiones diferenciadas. Por ejemplo, yo podría considerar como región, a lo mejor, esta. Acá hay una región acotada. Lo que sucede es que hay solo dos curvas en juego al momento de generar esta región. Está solo la función lineal y la función cuadrática. El eje X ahí no entra en juego. O sea que esta región no va a ser la que me interese. Digo, bueno, tienen que estar las tres funciones en juego, ¿no? Digo, a ver, por acá, digo, toda esta parte, todo esto, sigue. Es una región acotada por las tres gráficas, ¿no? La función lineal viene por acá aparece la función cuadrática y por acá abajo tengo el eje X. Ahora, ¿qué pasa con esta región? Esta región, que yo la estoy dibujando ahí, y ahí para mi sombreado porque paró la imagen de GeoGebra, es una región no acotada. Fíjense que los valores de X pueden ser tan chicos como yo quiera que sigo generando la región. Entonces, si bien esa región participa en las tres curvas en esa frontera que delimita a la región,
no es acotada. ¿Qué quiere decir que una región sea acotada en este contexto donde estoy dibujando sobre una región en el plano? Que una región sea acotada significa que existe un disco de radio lo suficientemente grande, si quieren centrado en el origen, ¿por qué no? De tal manera que cuando yo trazo ese disco de centro en el origen, de radio lo suficientemente grande, la región queda comprendida dentro, como que queda contenida dentro de ese disco. Y eso no sucede para la región que yo marqué en marrón, porque toda esta región va a seguir creciendo, se va a seguir agrandando, y por más que yo agrande el radio del disco, nunca voy a poder considerar un disco lo suficientemente grande para que toda esa región quede adentro. Esa región es lo que se llama no acotada. No es acotada. O sea que si bien participan las tres curvas en juego, no sería la región a la cual a mí en el ejercicio me estarían pidiendo que le calcule el área. Bueno, y así puedo seguir descartando, por ejemplo, esta región que anda por acá arriba, tampoco sería una región que me interesa. ¿Por qué? Porque solo participan dos de las curvas, la cuadrática, la lineal y otra vez la cuadrática. Bueno, tiene que cumplir la condición de estar las tres curvas dando vueltas por ahí en la acotación de la región y ser una región acotada. Después de entender qué regiones no van a ser factibles a considerar para mí, me doy cuenta, voy a hacer un zoom acá de la situación, que la región en juego que me interesa es esta de acá abajo. ¿Por qué? Porque es acotada. Existe un disco lo suficientemente grande en su radio para que la región quede contenida dentro y están las tres curvas involucradas en la acotación. Está la función lineal que anda por acá, tengo la función cuadrática que anda por acá y tengo la función lineal, perdón, la función que tiene que ver, sí, función lineal, pero que tiene que ver con el eje X, acá. ¿No? Esa es la región. Bueno, ahora a esa región yo lo que quiero hacer es calcularle el área. O sea, de eso que yo había marcado en negro, no, en negro no me acuerdo, ahí, de esto yo quiero calcular el área. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Porque supongo, bueno, acá justo una función lineal, yo hasta podría dividir esto en dos, ahí, y digo, bueno, puedo calcular el área de esto que es un triángulo y puedo hasta tener una fórmula concreta de cálculo y después puedo calcular el área de esto que ha quedado acá abajo. ¿Cómo tendría que, utilizando conceptos de integrales, calcular el área de la región que está pintada en rosa? ¿Quién es la función que acota por arriba? ¿Quién es la función que acota por debajo? Esta era g de x igual a menos x más 2. Después la cuadrática es f de x igual a x cuadrado. Y después la otra función que está en juego, esta, sería el eje x, que como ecuación la puedo representar y igual 0. ¿Yo cómo hago para calcular el área de esa región en rosa? Esto. ¿Qué puedo plantear? ¿Qué necesito conocer también?
¿Ninguna idea, che? Necesitas conocer qué función está arriba y qué función está abajo. En la Sí, rosa tenés que la función f de x está arriba y el eje de x está abajo. bien. Eso, exactamente esa es la idea. Yo ya sé que en esa región pintada en rosa identifico muy bien a las dos funciones en juego. La función que queda por arriba es la función cuadrática, la función que queda por abajo es la función idénticamente nula, ¿no? La función, si queremos, le puedo poner h para que quede algún nombre, sería h de x igual a 0. Esa sería la función que participa en esa acotación de abajo. Fantástico. Pero según lo que vimos recién, el área la tendría que calcular a partir de una integral definida, ¿no? Y si es definida, donde vos bien te diste cuenta, la función que está por arriba sería x cuadrado, menos la función que está por debajo, bueno, restarle 0 no tiene demasiado chiste, pero lo voy a poner igual, ¿no? Acá, diferencial x. ¿Y qué pongo acá como extremos? 0 a 1. ¿Cómo, perdón? Decime. 0 a 1. Está bien, Román. Ahora, ¿cómo te das cuenta de eso? Porque si bien es cierto, este es sí, nadie lo va a dudar, este 1 de acá podría no haber sido 1, podría haber sido 0,99, podría haber sido un 1,1, que acá en el dibujo me da la sensación que parece que es 1. ¿Cómo garantizo que este realmente es 1? Que este punto de encuentro se da cuando x es igual a 1. ¿Cómo lo garantizo eso? ¿Qué tendría que plantear para ver eso Que exactamente? las dos funciones sean iguales. Sí. Te tiene que dar uno de los dos puntos donde son iguales, tiene que dar uno. Exactamente. No me queda otra que pasar por eso. Entonces, todo esto que yo planteo acá, esto me queda ahí como, ¿será cierto que eso es uno o me parece que es uno en el dibujo? Bueno, hay que resolver eso, ¿no? Entonces, previo a toda esta cuestión que yo estaba haciendo y con los dibujitos, lo que hay que hacer es buscar este punto de encuentro. Y cuando uno busca el punto de encuentro, lo busca planteando entonces qué tipo de ecuación. ¿De dónde va a salir este punto? ¿De plantear qué? ¿Qué tengo que plantear para buscar ese punto de encuentro? La intersección entre las dos funciones. Sí, señora. Y eso algebraicamente, ¿no? Cuentita. ¿Qué tendría que plantear? Como Una cuenta. igualación. ¿Qué igualo? Las dos funciones. Decime exactamente qué escribo. ¿Qué ecuación Eh, planteo? Dale, Román. X cuadrado igual a menos x más 2. Perfecto. Yo voy a plantear eso. X cuadrado menos x cuadrado igual a menos x más 2. Y de ahí resuelvo. Para resolver, ¿qué voy a poner esto? X cuadrado más x menos 2 igual 0. Y ahí va a aparecer la resolvente con sus dos soluciones. ¿Y por qué digo que va a haber dos soluciones acá? Porque una se corta en el punto donde supuestamente puede ser uno y otra más arriba. Claro, ¿no? Si yo esto lo achico un toque, me doy cuenta que puntos de encuentro hay dos. Veo este y veo este. Por supuesto que cuando yo considere esos dos valores, uno de esos valores va a ser 1, el otro valor va a ser menos 2. Este valor es el que yo voy a descartar porque cuando hice el dibujo de las gráficas me di cuenta que la región sobre la que tenía que trabajar era una región que quedaba sobre el primer cuadrante. Entonces, no está mal que yo plantee esto, no está mal que aparezcan las dos soluciones, solo que yo después tengo que, de alguna manera, decidir que no son las dos las que me interesan, solo una. Yo les quería mostrar que eso sale rápido, resolvente y se resuelve. Em, ah, Acá en GeoGebra existe lo que se llama sí, donde está el punto A, dice intersección. Yo voy ahí, chan, y selecciono las dos curvas a las cuales le quiero buscar el punto de encuentro. Me lo señala y me dice quién es. Entonces, cuando yo veo esto, acá, un punto es el de coordenadas 1, 1, o sea que esto es 1,
y el otro punto es el de coordenadas, acá, -2, 4. Por lo tanto, en ese pedido que yo le hago a GeoGebra de intersección de curvas, me está diciendo, sin aplicar la resolvente, quiénes son esos dos puntitos a mí que me interesan, digamos, esos valores de la X. Acá me da los puntos. Y si no, sobre todo para corroborar, está bueno. Si no, yo lo que puedo pedirle a GeoGebra es que haga lo siguiente. Que me resuelva la ecuación que habíamos planteado. Entonces, para eso yo tengo que venir a Vista CAS. Y en este caso, vengo ahí, cliqueo ahí en ese rectangulito. Y bueno, como yo ya había cargado las funciones, le puedo pedir que me resuelva f de x igual a g de x. Si yo no había cargado las funciones, tengo que escribir x cuadrado igual a menos x más 2. Bueno, cuando yo le puse Enter, lo que hizo fue interpretarla. Entonces yo ahora me voy a posicionar ahí arriba, hice clic en ese sector de rectángulo marcado y ahora le voy a poner esto. Igual, x igual, ¿qué es resuelve? Bueno, ¿qué es lo que hace GeoGebra? Me da la solución. No me marca los puntos, porque los puntos fue a nivel gráfico. Acá me da la solución de esta ecuación. X cuadrado igual a menos x más 2. También, o sea que como calculadora también es una opción. Usaré GeoGebra que me resuelve las cosas. Bueno, por alguna razón, por alguno de tantos caminos que hemos establecido, yo, ahora voy a sacar eso, puedo encontrar exactamente, entonces, que realmente este punto de encuentro se da cuando x vale 1, y entonces volvemos un poco a lo que estábamos diciendo. El área de esta región la voy a poder calcular como la integral desde 0 hasta 1, porque es sobre ese intervalo que actúa, de la función x cuadrado menos la función 0, que sería la que está acotando por debajo. Lo pongo al menos 0 a propósito porque es la primera vez que lo hacemos, pero la verdad que no es necesario poner menos 0. Y después le voy a sumar el área de esta otra región, que si bien es un triángulo, no la quiero calcular como el área de un triángulo porque sé cuál es esta función que está en juego. La función lineal es la función que ya sabemos que tiene como ley menos x más 2. ¿Cómo calcularía entonces el área usando conceptos de integrales? ¿Qué planteo acá? Integral, De 1 a 2, sí señor, de, g de x sería menos x más 2. sí señor. ¿Y qué le tendría que agregar acá, que por acá no es necesario justo, pero qué debería agregarle? -0. En este contexto, menos 0, ¿no? No es necesario porque la función ahí fue siempre positiva, pero bueno. Conclusión, tengo que calcular esta suma de integrales. Entonces la voy a pasar en limpio, la integral desde 0 a 1 de x al cuadrado. Siempre cada integral se cierra con un diferencial, más la integral desde 1 hasta 2 de menos x más 2 diferencial de x. Bueno, ahora yo ya sé que para resolver esta integral tengo que buscar una primitiva de cada una de las funciones integrando. ¿Quién sería una primitiva de la función x cuadrado? Que la 3 sobre 3. Sí, señor. X a la 3 sobre 3. No, yo pondré todo esto es igual, igual. Y acá voy a marcar con este segmentito vertical que lo voy a evaluar entre 0 y 1. Más una primitiva de esta otra función integrando, que es menos x más 2. ¿Quién puede ser una primitiva? X al cuadrado sobre -2 más 2x puede ser. Bueno, al menos lo voy a dejar ahí adelante. Menos x cuadrado sobre 2 más 2x entre 1 y 2. Una vez que tengo eso, tengo que hacer la cuenta, o sea, reemplazar esta función integrando en 1 y restarle esta función integrando en 0, o sea que me quedaría 1/3 esta parte, porque cuando lo evalúo en 0, eso es 0, más esta cuentita que ahora es, ojo, ¿no? Paréntesis, menos 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2. Esto sería evaluar
esta parte en 2, a la que le voy a restar toda esta expresión evaluada en 1. Entonces voy a tener menos 1/2 más 2 por 1, 2. ¿No? Bueno, si yo hago toda esa cuentita, tengo el resultado final, que ahí por supuesto no es para nada difícil. Y ya ahí me vengo a nuestro archivo, que está justamente todo eso que estuvimos explicando, escrito desde el lugar del encuentro de esas soluciones, desde el lugar del planteo de la integral, desde el lugar de lo que hicimos recién, que es buscar una primitiva, y la cuenta final 5/6. ¿Mm? Otra cosa que les quería marcar. En GeoGebra existe la posibilidad de calcular integrales, que está bueno hacerlo por una cuestión de corroborar. En GeoGebra tengo las dos tipos de integrales, tanto integral definida como integral indefinida. Yo no me acuerdo si lo dije esto por las dudas. Si yo pongo solo empiezo como a escribir no llego a escribir integral, que ya me aparece desplegado opciones para elegir. En este caso elegí la primera, la que decía integral función. Si yo pongo ahí f, que fue la función que yo había cargado, ya la tiene cargada, GeoGebra lo que me da no es la familia de funciones primitivas, sino que me da una, en la que la constante que elige siempre es 0. Pero bueno, me sirve para corroborarla, ¿no? Y si no hubiese estado cargada la función, pongo int, ya puse integral y apareció esto, pongo la ley que quiero, qué sé yo, x al cubo, enter, y me da la primitiva de esa función que ingresé, ¿no? Eso es para búsqueda de primitivas, que saben que está bueno para corroborar cuando uno hace una técnica de integración. Y si no, cuando quiero calcular una integral definida, nosotros acá teníamos muy claro que teníamos que calcular dos integrales, ¿no? Una era la integral de 0 a 1 de x cuadrado, y la otra integral era la integral desde 1 hasta 2 de menos x más 2. Como son dos funciones en juego distintas, dos intervalos diferentes, yo a GeoGebra le voy a decir que haga esto. Inte, ahí ya puse inte, y voy a buscar, en este caso, por ejemplo, esta, la que está en el tercer renglón, que dice integral función, extremo inferior, extremo superior. Entonces ahí le voy a poner, las funciones ya la cargué, se llama f, entonces le voy a poner f. El extremo inferior es 0. El extremo superior es 1. Y encima me hace el dibujito que está bueno para interpretar sobre dónde estoy trabajando. Y el valor de esa área me la marca tanto del lado de la vista gráfica como del lado de la vista algebraica. Ahí estamos. Y después tengo que hacer la otra integral, ¿no? Integral. Otra vez voy a la tercera de las opciones. Y ahora voy a poner la otra función en juego, que es la g. El extremo inferior es el 1. El extremo superior es el 2. También me la marca, ¿no? Bueno, la suma de esas dos, que es 0,83, la suma de esas dos es 0,83, que es el valor que tenemos acá de hacer 5/6. 0,83. Bueno, eso. ¿Mm? Todas opciones para poder ir corroborando los ejercicios que vamos haciendo. Ah, tengo que borrar la imagen. Después vamos a ver integral entre, ¿no? Que también es otra opción. Vamos a otro, Dice, encontrar el área de la región acotada por la parábola 2 igual a 2 menos x cuadrado y la recta y igual a menos x. Otra vez. No me dan un dibujo. El dibujo lo tengo que hacer yo. Entonces, bueno, ya que estamos, borro todo. Dijimos que las funciones en juego son, vamos a llamar f de x igual a 2 menos x al cuadrado. Y la otra, vamos a llamarla g,
menos x. Bueno, ahí tengo el dibujo de las dos curvas y me habla de la región acotada por las dos curvas. Como tienen que estar acotadas por las dos curvas y la región también en sí tiene que ser acotada, me doy cuenta que la región en juego es esta. Esa es la región en juego. ¡Ay! Sin querer. Esa es mi región en juego, ¿no? Bueno, ¿qué necesito encontrar en esta situación? ¿Qué les parece que va a ser importante encontrar? Tengo que calcular el área de esa región. Los extremos. Sí. O sea que en la gráfica tendría que buscar qué cosa en esa gráfica. Los puntos de intersección. Sí, los puntos de encuentro, ¿no? Los puntos de intersección. Algebraicamente, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, tengo que resolver esto. 2 menos x cuadrado igual a menos x. Por lo tanto, esto se transforma en esta ecuación cuadrática y la resuelvo. Evidentemente voy a necesitar encontrar dos puntos, ¿no? En este caso. Bueno, de nuevo, ya que tengo GeoGebra, yo lo haría con la resolvente, que al menos me parece ya por el gráfico que parece estos numeritos resultados van a ser números enteros. Pero, digo, yo ya como estoy acá en GeoGebra, voy a pensar en pedirle en este puntito acá, punto de intersección, y señalo esta curva y esta. Ahí me marca los dos puntos y efectivamente los puntos son estos, ¿no? Donde uno de los puntos tiene coordenada x menos 1 y el otro coordenada x igual 2. Y recuerdo la otra opción con la vista acá. Esto ya lo voy a sacar. Esto lo voy a sacar, me meto ahí, botón derecho. ¿Qué es eso? Esto lo quiero hacer, lo quiero sacar. Bueno, no te quiero borrar. Bueno, ahí voy a poner entonces f de x igual a g de x. No, pero esto no quiero los puntos. Ahí quiero ahora resolver. Ahí va. Nada que ver, ¿eh? No, 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 no. Yo estoy vendiendo el GeoGebra y me está saliendo todo para el traste. 2 menos x al cuadrado igual a menos x. Ay, igual. Igual a menos x. Ahí va. Y ahora me posiciono ahí y pongo x igual. Ahí están los dos puntitos. Menos 1 y 2. Bueno, que ya lo sabíamos porque habíamos pensado en buscar puntos de encuentro entre las gráficas. Esto es resolver la ecuación. Bueno, ahí estamos. Por lo tanto, el área en juego la voy a resolver planteando qué cuenta. ¿Qué cuenta tengo que plantear? Esto es 1, menos 1. Acá tengo el 2. ¿Qué planteo? ¿Qué me dicen? Integral de menos 1 hasta 2. Sí, señor. De 2 menos x al cuadrado. Sí. Menos, menos x. Claro, entonces menos x Más. va a quedar más x. Todo esto, diferencial x. De nuevo, buscar una primitiva de esta función integrando no es difícil porque al ser un polinomio es bastante sencillo. ¿Quién quedaría como una primitiva a usar? ¿Quién puede ser? 2x menos x cuadrado sobre 2 Mm, más mm,
No, 2x menos X a la 3, perdón, sobre 3. sobre 3. Más X cuadrado sobre 2. Ahí va. Así, así. Y esto valorizado entre menos 1 y 2. O sea que tengo que hacer toda la valoración de esta expresión evaluada en 2 menos toda esta expresión evaluada en menos 1. Hagan ojo las cuentitas con cuidado. Y acá ahora le voy a restar, paréntesis, todo esto valorizado en menos 1. 2 por menos 1, menos 1 al cubo sobre 3, más menos 1 al cuadrado sobre 2. Digo, tengan cuidado con todo esto porque hay mucho menos dando vuelta, potencia que es par, otra potencia que es impar. Así que con cuidado, una vez que planteamos eso, encontramos el número. Número que, en este caso, nosotros ya te lo tenemos acá. Bueno, yo ahora, va a quedar todo esto escrito, pero ya lo voy a sacar. El resultado final es 9 medios, ¿no? Yo lo que quería era volver a GeoGebra, porque ahora vamos a usar una función que hasta ahora no hicimos, que sería integral entre dos funciones. Cuando acá todo el tiempo esta función, que es la función en verde, queda por arriba de la función en rojo, puedo calcular el área directamente desde acá. Planteo integral y ahora de las opciones voy a ir a esta que dice integral entre. Yo dejo entrar a la gente y claro, se me va todo. Int, ¿qué es esta? Integral entre dice función. Función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Voy a esa. Entonces la función sería la función de arriba, la función f. Ay, no me acuerdo si es la de arriba o la de abajo esa. Ahora me fijo el resultado, perdón. La función g, el extremo es menos 1 y este es 2. Ah, está bien. En este caso, entonces, vuelvo acá. La función entre f y g. F es la función que acota por arriba. G sería la función que acota por debajo, ¿no? Y el intervalo. Resultado 4,5. Lo bueno es que encima me hace el dibujito sombreado, que es el típico dibujito que a veces uno después utiliza para hacer ejercicios en un examen. Uno los puede sombrear bien y después lo puede compartir en un enunciado. Bueno, 4,5, que es el resultado que nos había dado a nosotros, 9 medios. Bueno, voy a borrar todo eso. ¿Qué pasa? No todo siempre es tan simple. Puede pasar esta situación. ¿Qué pasa si sobre un intervalo en juego me piden calcular el área de la región que queda acotada entre las dos curvas? Pero no en toda la región siempre hay una curva que queda por arriba de la otra. Fíjense acá, sobre el intervalo AB, las dos curvas en juego generan una región donde está bien separada como unión de tres regiones, la región S1, la región S2, la región S3, pero no en todas las regiones la situación es la misma en cuanto a qué gráfica de función queda por arriba y qué gráfica de función queda por debajo. Sobre la región S1 tengo la rosa que queda por arriba de la celeste. En la región S2 es al revés. La celeste queda por arriba de la rosa. Y en la región S3 tengo la región acotada por arriba la rosa y debajo la celeste. Bueno. ¿Cómo se resuelve el cálculo de el área de esta región donde la región no siempre tiene la misma función en juego arriba y a la misma función abajo? Bueno, evidentemente, una opción, ¿cuál sería? Yo tengo este dibujito. Lo voy a poner ahí a propósito bien grande. ¿Cómo haría yo para calcular el área de todo lo sombreado?
porque tengo que calcular el área de C1 más el área de C2 más el área de C3. Sumar áreas. ¿Cuál podría ser una opción? ¿Cuál puede ser una opción para encontrar la suma de las tres áreas? ¿Qué me interesará calcular en principio? Para después plantear un Puede ser calcular la intersección entre las funciones y luego hacerle la integral en ese acotado intervalo. Sí, suponete que acá este puntito es x1, f en x1, ¿no? Este es el puntito de intersección. Y el otro puntito anda por acá. Este es x2 y bueno, qué sé yo, por acá andará f en x2. Esta parte la verdad es que no me interesa ahora, me interesa esta parte. Ya encuentro esos puntos de intersección, puntos de los cuales entonces conozco la abscisa, ¿no? x1 y x2. ¿Cuál sería entonces una forma de plantear la suma de las áreas que tengo acá marcadas? Esta área, ¿cómo la puedo calcular? La integral Conveniente. de a x1 de f de x menos g de x. Creo Sí, que esa es de la la... rosa Sí, menos la celeste. Bien. El área ahora de esta región, que es la amarilla, naranja, no sé qué. ¿Cómo la calcularía? la integral de x1 a x2 de g de x menos f de x. Ujú. Diferencial de x. Y el área de esta porción, que es la que se llama S3, La integral de x2 a b de f de x menos g de x. Diferencial de x. exactamente. Bueno, estos puntos van a seguir siendo puntos de interés, ¿no es cierto? Pero, evidentemente, dependiendo en qué parte estoy, es qué tipo de resta hago. ¿Cuál es el orden que establezco en la resta? Bueno, el problema lo puedo resolver. Digamos, tengo las herramientas para poder hacerlo. Lo que pasa es que lo que se va a necesitar es alguna expresión que quede como fórmula sobre el intervalo de trabajo total, que es el intervalo AB, porque acá en este caso las dos funciones se cortaron en 2 puntos. A lo mejor se pueden cortar en 3, se pueden cortar en 1. Digamos, la idea es tratar de escribir alguna expresión de fórmula que no dependa de la cantidad de puntos de encuentro entre las dos funciones. Algo que quede así como lindo para recuadrar y que después, la verdad, en la práctica, esto es lo que tengo que hacer. Digamos, no es que voy a poder solucionarlo de otra manera. Esto que acabo de hacer acá es lo que vamos a hacer en la práctica. Estos puntos de encuentro los vamos a necesitar y vamos a ir planteando las sumas de las áreas por separado. Pero la fórmula que uno puede escribir para que todo esto quede bien presentado es a partir de la posibilidad de usar valor absoluto, ¿no? La idea es que el área entre esas dos curvas se puede escribir como la integral desde A hasta B de la función valor absoluto. Valor absoluto de f menos g. Entendiendo que cuando uno abre un valor absoluto, recuerdan, es el valor absoluto de algo, es el mismo algo en la medida en la que el algo sea mayor o igual que 0. Esta expresión que se pone acá, en realidad es la que viene de plantear esto. Esto es cierto cuando f de x menos g de x sea mayor o igual a 0. Entonces, este menos g de x lo dejo del lado de la derecha y aparece esta expresión. Y es el opuesto cuando esta diferencia sea negativa. O sea, esto va a ser el opuesto cuando f de x menos g sea negativo. O sea, cuando f sea menor que g.
Ahí le pondría, no le pondría el mayor igual a los dos. Le pondría uno con el igual y el otro sin el igual. Bueno, esto que está acá es tal cual lo que está escrito de este lado. Nada más que la presentación es primero con G y después con F. Es lo mismo. Bueno, esta es la fórmula que cierra para escribirla linda en un renglón bien chiquitita, pero la verdad es que en la práctica hay que hacer lo que hicimos acá. Bueno, vamos a ver un ejercicio que justamente trabaja con esta cuestión. Encontrar el área de la región sombreada. Hay algo de información tengo, pero no está completo. Sí tengo la ley de la función cúbica, x cubo sobre 3 menos x, la que está en este grisecito. La función lineal, que es la que está dibujada en color azul. La función lineal es con esta expresión, y igual a x sobre 3. Obviamente hay un entrecruce entre las dos gráficas, pero se genera esta región que está pintadita acá. Bueno, tengo que ver de cómo plantear el cálculo del área. En función de lo que vimos recién, digo, yo tengo acá bien delimitado, desde 2 hasta 3 es mi intervalo en juego. Entonces yo digo, bueno, el área buscada, fantástico, lo puedo escribir como la integral desde menos 2 hasta 3 del valor absoluto de la diferencia entre las dos. Y escribo esto, x cubo sobre 3 menos x menos la otra función, menos x sobre 3. Digamos, yo lo escribo, así se calcula. Ahora, paso siguiente es calcularlo. Y para el paso siguiente necesito sacarme las barras de valor absoluto de encima. Y seguramente hay regiones que yo ya estoy mirando en el dibujo en las cuales no siempre queda la misma función acotando por arriba. Yo lo que veo acá en esto es que hay puntos de encuentro que ya me los está dando, ¿no? Fáciles. Este punto de encuentro me lo da. Este punto de encuentro es el fácil. Este es el que está delimitado, no es punto de encuentro, pero hasta acá llego, digamos. Este me está faltando encontrar. Este de acá. ¿Y ese cómo lo encontramos? ¿Qué tendría que plantear? ¿Qué les parece? Para buscar este puntito de encuentro. Sí, o sea que yo voy a tener que escribir esto. X cubo sobre 3 menos x igual a x sobre 3. ¿No? Porque punto de encuentro entre las gráficas, tengo estos, este conocido, este por conocer. O sea, en este punto de encuentro el x vale menos 2, en este punto de encuentro el x vale 0, y me faltaría saber quién es este x que está dando vueltas por acá. ¿Qué resuelvo? Esta ecuación. Esta ecuación que en realidad que la tengo que reescribir. Esto es x cubo sobre 3 menos x menos x sobre 3 igual 0. Cuando yo junto esto, ¿qué me queda? Menos x sobre 3. ¿Qué me queda ahí? Junto, y esto es x cubo sobre 3 menos ¿cuánto? Menos 4/3. Sí, señor. Así, ¿no? Si continúo, me vengo por acá. Para resolver eso,
cómo me conviene escribirlo. A ver, resolver esa ecuación. Se puede sacar de factor como un X. Saco X. ¿Puedo sacar algo más también? X sobre 3. Sí. Entonces, acá me va a quedar X al cuadrado menos 4 igual 0. Ahí yo ya puedo decir algo, ¿no? ¿Quién es el primer valor que puede llegar a tomar X para que esta igualdad se satisfaga? 0. Sí, señor. Pero Que sería de que este factor valga 0. Y después, la otra opción es que todo este factor valga 0. O sea que X cuadrado sea igual a 2. Y ahí aparecen las dos soluciones. X igual a 2, X igual a menos 2. X igual 0 ya lo tenía, X igual a menos 2 ya lo tenía, el que está saliendo, que era el que me faltaba, era este. O sea que esto es 2. Eso es 2. Bueno, una vez que tengo todo eso, y si bien planteo esta fórmula cerrada de cuenta con el valor absoluto, tengo que plantear hacer todas las cuentas involucradas. No me queda otra. Voy a tachar esto porque ya no tengo espacio. Sí o sí. Ahora, esto lo tengo que desplegar en suma de 3 áreas. Vamos con esta. ¿Integral de dónde hasta dónde? Menos De 2 a menos 0. 2 a 0. ¿De quién menos quién? X a la 3 sobre 3 menos X. X a la 3 sobre 3 menos X. Menos X sobre 3. Sí. Bueno, esto después se va a seguir juntando, ¿no? Esto con esto lo voy a juntar en el menos 4 tercios de antes, diferencial de X. Más, ahora necesito el área de este pedacito. ¿Integral de dónde hasta dónde? De 0 a 2. Sí, menos todo esto, ¿no? O abro paréntesis o le cambio el signo a cada uno de estos términos. Entonces, menos todo esto, menos x cubo sobre 3, menos menos x más x. Diferencial x. Más, y ahora me falta esta otra pedacito, que bueno, ese también, la integral desde 2 hasta 3 de la función cúbica, o sea, me queda lo mismo que esto. X cubo sobre 3 menos x, menos la función lineal, que es x sobre 3. Bueno, lo que queda ahora es toda la cuenta posterior de búsqueda de primitivas. Pero bueno, fíjense, esta función x cubo sobre 3 menos x sobre 3, que en definitiva es menos 4 tercios x, es exactamente la misma expresión de acá, ¿no? O sea que una vez que busqué una primitiva para esta parte, esa misma la uso para esta integral. Y la que está acá adentro, si yo ya encontré una primitiva para la primera función integrando, la que voy a usar acá, ¿cuál sería? Si acá ya encontré una primitiva, ¿acá quién voy a usar? La opuesta. Esto que quedó acá es exactamente lo opuesto de lo que me va a quedar acá adentro. O sea que no me voy a gastar ahí ya en escribir todo, porque lo tenemos todo en el propio apunte. Ahí están las 3 cuentas planteadas, las 3 integrales. De cada una buscaré una primitiva. A ver, por ejemplo, acá ya está la cuenta final, ¿no? Numerito, numerito final. Estas 3 integrales, una primitiva de esta función integrando, ¿quién sería? Para calcular la integral, digo, ¿no? X4 sobre 12 menos
4/6 de x cuadrado. Está O bien. 1/3. Claro, yo como me quedaría x cuadrado sobre 2, ese 2 con este 4 se puede cancelar y me queda menos 2/3 x cuadrado. Eso entre menos 2 y 0. Bueno, de esta función, que con esta es la opuesta, ¿quién va a ser una primitiva? Una opuesta de esta. Entonces, menos x a la cuarta sobre 12 más 2/3 x al cuadrado. Pero esta va a estar evaluada entre 0 y 2. Y esta, volvemos a usar la misma primitiva del caso inicial. X a la cuarta sobre 12. Todo esto más, ¿no? Más menos 2/3 x cuadrado. Así, ¿no? Los paréntesis que corresponde. Esta entre 2 y 3. Bueno, mucha cuenta por hacer, pero la dificultad ya pasó. La dificultad era encontrar los puntos de encuentro y la dificultad pasa por el planteo. Una vez que tengo el planteo hecho, lo que viene abajo es una cuestión numérica, de buscar primitiva y de hacer cuentas finales. Bueno, esa cuenta final es 19/4. Bueno, yo les quería mostrar también con el GeoGebra. Yo puedo también, ¿no? F de X igual a, era X al cubo sobre 3 menos X. Era. Y al cubo sobre 3 menos X. Y la otra era X sobre 3. G de X igual a X sobre 3. Bueno, ahí están las funciones en juego. Y necesito ir de menos 2 hasta 3. Bueno, ahí estamos. 2 puntitos, que son los que me interesan. A ver, pongo el puntito. Este. Bueno, estos son los de la propia intersección, ¿no? Bueno, ahí estamos. Si yo pongo integral y pongo integral entre y pongo este último que habíamos usado, la función que acota por arriba, la f, la función que acota por debajo, la g, el extremo inferior menos 2 y el extremo superior es el 3, porque ahí estamos trabajando. El dibujito está genial, pero la cuenta, ¿dónde está? La cuenta no me va a dar esto, ¿no? 19/4, si hago la cuentita, 19/4 es 4,75. Ese es el valor real. Sin embargo, cuando hago integral entre con el GeoGebra, el número que GeoGebra me da y me sombrea la región que quiero, que eso está bueno, es otro, ¿no? Esto es lo que me da integral entre, mientras que el número real que debemos encontrar es este. Este es el real. ¿Qué pasó ahí? A ver si alguien puede buscar alguna interpretación. Calcula solo la integral de 2 a 3. Sería No, entre las dos curvas. sí, lo que pasa es que lo que veníamos viendo de antes, no en todo el tramo la función siempre queda por arriba la misma. En este tramo, fíjense que acá siempre cuando uno entra y dice integral entre, la primera función que pone es la función que acota por arriba. La segunda la que acota por debajo. Pero en este tramo, la función que acota por arriba es la lineal y la que acota por debajo es esta. Entonces ahí está restando un área, porque esto le va a dar negativo. En esa resta es donde aparece este número final, que decimos, eso no está bien. Sin embargo, uno puede hacer tal cual como dice la fórmula. Acá sí actuaría bien la fórmula de la que me habla
el recuadro que después en la práctica no está tan bueno, uno puede escribir esto. Dijimos hace un ratito que la fórmula cerradita era esta. La integral desde A hasta B, pero le tengo que poner valor absoluto. Bueno, si hacemos eso, integral, ahí ya no va a ser integral entre, va a ser integral de la función, sería la tercera de las opciones, porque voy a poner una sola función. La función es valor absoluto de la resta. Entonces voy a poner abs, y ya me aparece esta opción que la voy a elegir. Y ahí en el medio voy a poner f de x menos g de x. Extremo inferior sí es el menos 2. El extremo superior sí es el 3. Y ahí sí, no miren el dibujo. GeoGebra, como le puse valor absoluto, me lo va a sombrear todo por arriba del eje X, pero el resultado que me brinda es el correcto, 4,75. Es como una cosa rara. El dibujo que quiero es cuando le pongo integral entre. Pero cuando quiero hacer la cuenta como corresponde y le pongo valor absoluto, bueno, el dibujo me lo hace ahí por arriba del eje X, porque es el valor absoluto de la diferencia. Esa función va a ser valor absoluto de algo, va a ser siempre positiva. Pero bueno, esa es un poco la estrategia que hay que usar si uno quiere usar GeoGebra para corroborar también, ¿no? Y para hacer cuentas. Y, bueno, acá está todo la resolución. Fíjense esta situación que se nos puede dar. Ahí GeoGebra medio con una mano no nos va a dar. Puede pasar que las curvas que estamos trabajando sean curvas en las que a la X se la vea escrita en función de la Y, ¿no? Si yo lo quisiera ver a esto de manera vertical, ninguna de las curvas pasaría la prueba de la recta vertical, o sea, ninguna de estas curvas puede ser vista como una función de X, pero porque estoy mirando en este sentido. Bueno, si yo no miro en ese sentido y miro en este sentido, resulta que sobre este intervalo, que es el CD, para cada valor de Y existe un único valor de X. Y sí, en este sentido puedo estar pensando en dos funciones. Pero son funciones así. Una es X igual a f de Y. Y esta otra, la celestita, X igual a g de Y. Tengo que cambiar el chip en la cabeza de cómo tengo que mirar a la región. Entonces esa es una región que puede, ¿por qué no?, interesarme calcularle el área. Y lo que tengo que hacer es invertir la mirada, mirar diferente esto. En este caso, sobre esta región intervalo, de C hasta D, para calcular esta área debería ser la integral entre C y D de la función que acota por arriba, que es la que tengo más hacia los valores de X más grandes, menos, o sea, la integral desde C hasta D de la función que tengo arriba, menos la función que tengo por debajo, pero mirando en este sentido, que es el planteo que ustedes ven acá. La integral desde C hasta D de f de Y menos g de Y. Puede pasar como en este caso que no haya ningún punto de encuentro en este intervalo. Puede ser como que acá sí. Vemos que hay justo este punto, un punto de encuentro entre las dos gráficas. Pero en cualquiera de las dos, el planteo va a ser este. ¿Mm? Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto en un ejercicio. Situación. Quiero calcular el área de esta región sombreada. Aparece una función cuadrática en Y, que es esta. Tengo la recta y igual 0. Tengo esta otra recta, que es X igual a Y más 2. Y necesito calcular el área. La idea
del ejercicio que se plantea es de pensarla como el planteo de recién, que quede todo escrito en función de y. La variable independiente va a ser y. La variable dependiente va a ser la x. Entonces, cuando yo miro en este sentido, me paro sobre intervalos en el eje y me fijo qué funciones están en juego, digo, bueno, a ver, si yo me paro acá, para cada valor de y, yo me voy a dar cuenta que tengo dos funciones en juego. Una relacionada con esta función lineal y la otra relacionada con esta función cuadrática en y. Entonces, ¿cómo hago para este valor de y? Lo mismo, ¿no? Para cualquiera de ellos. Acá. La función acá lineal, que acota por arriba, la función cuadrática en y, que acota por debajo. ¿Cómo calculo el área de esta región sombreada entonces? Tengo que pensar ahora en y. La variable independiente es y, o sea, va a quedar todo diferencial de y. Cero hasta 2, De 0 hasta 2. Perfecto. de i más 2 menos i cuadrado. De i más 2, que sería la función que está acotando en este caso por arriba, menos la función que está acotando por debajo, que es i cuadrado. Y lo resuelvo. Busco una primitiva, que en este caso la primitiva puede ser i cuadrado sobre 2 más 2i menos i cubo sobre 3. Todo esto evaluado entre 0 y 2. Y hago la cuentita. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo hubiese querido resolver el cálculo de esta área pensando un poco en la estrategia de nuestro primer ejercicio? Lo quiero mirar en el sentido tradicional, que la variable independiente sea la x. Quiero ver funciones de x. ¿Cómo tendría que haber pensado este problema? Tenés que hacer primero la que está arriba sobre la que es 0, digamos, porque es sobre el eje, hasta 2, y después de 2 a 4 es la función lineal, la otra sobre la función lineal, digamos. Ahí tendría que, o sea, la idea es esta. Si yo hago la integración con esta nueva visión, en donde la variable independiente es la y, bastará con plantear una sola integral definida. Integral definida que no estuvo mala, eran funciones polinómicas las involucradas. Fácil. Digo, no, quiero ver si se puede resolver ahora desde la otra mirada, desde la que veníamos desarrollando hasta ahora. ¿Se puede? Y en este caso se puede. Tengo que separar a la región en dos regiones diferentes. Tengo que separar la región desde 0 hasta 2 y luego desde 2 hasta 4. Desde 0 hasta 2 tendría que estar planteando la integral desde 0 hasta 2, acuérdense que lo voy a hacer con respecto a x, de la función que acota por arriba menos la función que acota por debajo. La función que acota por debajo es la función idénticamente nula porque es la que se corresponde con el eje x. ¿Y esta función quién es? Raíz de i cuadrado. Claro, tengo que escribir a la y en función de la x, o sea, esta expresión que tengo acá ahora es raíz de x igual a y. Entonces acá me queda raíz de x. Más, y ahora tengo que hacer la integral desde 2 hasta 4 de la función que X menos acota 2. es raíz de x menos la función que acota por debajo. Esta. ¿Cómo sería la ley escrita como y dependiendo de la x? Alguien me había dicho algo, yo capaz que lo conté. X menos 2. Eso. Entonces acá pongo menos x menos 2. ¿Qué quedan? ¿Funciones difíciles? No, para nada. Queda una raíz cuadrada
tampoco es un problema buscar una primitiva de la función raíz cuadrada. ¿Quién sería una primitiva de la función raíz cuadrada? ¿Cómo me 2 conviene tercios mirar? de x a la 3 medios. 2 tercios de x a la 3 3 medios. medios. Y si por ahí estoy media dudosa, ¿qué hago? Derivo y me fijo si me da lo que me tiene que dar, que en este caso es eso, ¿no? Y bueno, acá la función nula, entre 0 y 2. Más, y acá quedaría otra vez, 2 tercios x a la 3 medios. Acá menos x, entonces me queda menos x cuadrado sobre 2. Y acá es menos más 2, entonces más 2x entre 2 y 4. Este sería hacer el planteo de la manera que la veníamos desarrollando antes, porque digo, es como que yo me siento segura si la variable independiente es la x, y el planteo más fácil sería en esta nueva visión, que era la que ya había escrito, lo vuelvo a escribir, la integral de 0 a 2 de y más 2, que era la función que acota por arriba, menos, voy a sacar un paréntesis, menos la función que acota por debajo, que es y cuadrado. Y esto, diferencial de y. Y acá gano desde todos los ángulos, porque gano, en vez de hacer dos integrales, hago una sola. Y la función integrando también es polinómica y es mucho más fácil. Obviamente, sea cual sea el camino en el que yo haya decidido resolverlo, el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco lo que se plantea en esta resolución. Si la hacemos con respecto a y, es más fácil, 10 tercios resultado final. ¿Mm? Bueno, aprendimos en este PDF a calcular área entre curvas, donde encima, sobre la región, podría pasar que no siempre la misma curva sea la que está acotando por arriba y la que está acotando por debajo. ¿Qué es lo que viene ahora? Les voy a hacer una presentación, porque en este tiempo que nos queda mucho no voy a poder hacer. Esto lo seguimos el miércoles. La idea es presentar el concepto ahora de cálculo de volumen. Ahora vamos a pasar a tener la necesidad de calcular el volumen de algunos cuerpos. Ya estamos en R3, en el espacio. Hasta ahora veníamos bastante tranquilas con el plano, ahora vamos a pasar a estar en una dimensión más. Y es un poco copiar y pegar la idea anterior. Cuando yo tenía áreas de regiones de las cuales tenía una fórmula de cálculo, yo navegaba en ese universo de una manera bastante simple. Se me empezó a dificultar el tema de cálculo de área cuando la región sobre la cual trabajo no es una región de la cual reconozco una fórmula de cálculo ya dada desde la escuela primaria, ¿no? Bueno, situación, aumentamos en una dimensión. Vamos a estar trabajando ahora con sólidos, con cuerpos, a los cuales le vamos a querer calcular el volumen. Pero como emulando la idea anterior, antes decíamos, está bien, yo no sé calcular el área de cualquier región, pero sí sé calcular áreas de rectángulos. Y voy a tratar de ayudarme con eso. Bueno, ahora vamos a tener que calcular el volumen de un cuerpo del cual a lo mejor puedo no tener una fórmula concreta de cálculo de volumen. Un cuerpo cualquiera, un sólido, bueno, yo voy a querer calcular el volumen. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y tratando de aproximar el cálculo del volumen a partir del volumen de un sólido que yo ya conozca. Y el sólido del cual yo ya conozco, en nuestro argumento, va a ser el de un cilindro. Se los presento. Cuando nosotros hablamos de cilindro recto, imagínense en esta situación una cajita de zapato, la latita de tomates o la de atún. Bueno, pero en general, cuando yo tengo un cilindro, estoy pensando en que tengo todo un sólido que se genera por tener una base a la que podemos llamar B1,
otra base que es totalmente congruente con ella, a la que podemos llamar B2, que están en planos paralelos, y donde cuando uno habla del cilindro, es como dice acá en la expresión, consiste de todos los puntos sobre los segmentos de rectas que son perpendiculares a la base B1, B2. Entonces, si esta es mi base B1, por acá, esta es mi base B2, el cilindro es de todos los puntos, está conformado por todos los puntos que surgen de segmentos verticales que unen a la base B2 con la base B1. Entonces, todo esto. Esto sería que estoy haciendo el contorno, pero el sólido es todo. Entre las tapas B2 y la tapa B1, todo eso. Ese es un sólido cilindro que es genérico, y lo que sí sabemos que para cilindros rectos el volumen de ese cilindro es como dice acá, área de la base que puede ser considerada esta cara por la altura. Hay cilindros de los cuales yo ya conozco una fórmula. Conozco. Cuando el cilindro es circular, porque su base es todo un disco, el área del disco la conozco. Pi por radio al cuadrado. Entonces esta parte del área de la base es pi por r cuadrado y por supuesto por la altura multiplicando también. Y este otro cilindro, que también se puede llamar cilindro, que sería la caja rectangular, el prisma rectangular, el volumen es bastante sencillo de calcular porque el área de la base, L por W, por la altura, tengo el volumen. ¿Mm? El área de la base es el área de un rectángulo por la altura. Largo por lado, por alto por ancho. Bueno, nosotros conocemos estos volúmenes. Conociendo estas fórmulas de cálculo de volúmenes es donde vamos a tratar de calcular el volumen de otro tipo de sólidos que no sean cilindros. ¿Y eso cómo lo vamos a presentar? Esta va a ser la situación que vamos a presentar nosotros. Yo hago la presentación, las cuentas las vamos a hacer el miércoles. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el volumen de un sólido cuando ese sólido ya no es un cilindro? Entonces, la mejor forma de hacer este sólido es una cosa medio como amorfa, ¿no? La cosa rara que viene por acá, donde tengo esta vista. Y entonces vamos a presentar lo siguiente. Vamos a considerar como sección transversal a una región plana que se genera por al sólido intersectarlo con un plano, en este caso perpendicular al eje X, con este sólido, ¿no? O sea, la sección transversal es la intersección entre el sólido y este plano P sub X perpendicular al eje X. Cuando yo hago esa intersección, que es como si estuviese tomando un cuchillo y corto una rebanada a esta altura de X, me queda esa región que va a ser mi sección transversal. Esta región es mi sección transversal. Y llamamos A de X, porque me paré ahí en ese X, a la función que va a estar calculando el área de esa región transversal. ¿No? Entonces tengo un sólido, un bodocón, ahí un sólido que no tiene alguna fórmula concreta, sólido que lo vamos a disponer por arriba del eje X, y vamos a empezar a trabajar con estos conceptos. Sección transversal. ¿Qué hacemos? Cortamos al sólido con un plano perpendicular al eje X. Yo lo corto, es como si abriera el sólido, como si cortara un pedazo de pan. Lo abro. Lo que yo veo en ese sector plano es lo que nosotros llamaríamos sección transversal. Y A de X va a ser el área de esa sección transversal. Acá creo que bastante bien se entiende el dibujo, pero si no,
ahí les abro un GeoGebra. Es como si yo tuviese esta situación. Mi sólido es todo eso que ustedes ven ahí pintado en verde, que está dispuesto por arriba del eje X. Y yo voy a ir pasando por planos perpendiculares al eje X con este deslizador. ¿Ven? Ese plano está cortando a ese sólido. A medida que voy pasando, voy cortando todo mi sólido. Bueno, ¿qué sería en este caso la sección transversal? La sección transversal es todo esto. Que obviamente a medida que va cambiando ese plano perpendicular, esa sección transversal también va cambiando. No es la misma. Fíjense, acá hay una sección transversal bastante importante, pero si me corro un poco más, por acá, la sección transversal la reconozco, sí, pero como región, es una región comparada con la anterior distinta. Realmente distinta. La sección transversal ahora quedó ahí, una región plana más pequeña que la anterior. Por eso es que se habla de A de X, el área de la sección transversal, que dependerá del X en el cual yo haya decidido hacer ese corte. Las regiones pueden ir cambiando y van a ir cambiando el resultado del área de esa sección transversal. Bueno, en eso que presentamos ahí con este GeoGebra, lo que se va a plantear es la siguiente idea. Yo voy a tener este sólido ahí sin una forma definida, donde voy a ir teniendo todos esos cortes. Bueno, ¿qué es lo que se va a proponer? Porque yo quiero calcular el volumen de todo este sólido. Se va a proponer lo siguiente, copiando y pegando la idea de lo que se hizo para cálculo de área de una región plana. Si estoy actuando sobre el intervalo AB, lo que vamos a hacer es dividirlo en n subintervalos. En principio ahora, para que sea más fácil, del mismo ancho. Entonces lo que estoy haciendo es como si todo esto fuese mi pan lactal, y lo que hago es cortarlo en rebanadas. Y tengo todas las tajaditas de pan, ¿no? Cada tajada, yo acá voy a tener este plano, tengo esta sección transversal. Tengo este otro plano, supongamos que hago una tajada bastante importante. Tengo esta otra sección transversal. Lo que queda entre esos dos cortes es un pedazo de ese sólido raro. Ahí. Y digo, ¿cómo hago para buscar un valor aproximado del volumen de ese pedacito chiquito de sólido? Entonces digo, bueno, a ver, esto que está acá sería la representación de este pedacito chiquito de sólido. Entonces, porque yo hice un corte a la altura de... Voy a aumentar un poco la imagen, así se ve bien. Yo lo que hice fue rebanarlo a mi sólido y haber hecho un corte a la altura del plano X, en el lugar de xk-1, hice otro corte con un plano perpendicular al eje X en X sub k, y aparecen esas dos secciones transversales. Esta no, perdón. Acá aparecerá, acá está el borde, ¿no? A lo mejor tengo esta sección transversal. Y en este otro plano tengo una sección transversal más chiquitita. ¿Qué es lo que se va a pensar? Voy a sacar todo eso que marqué porque si no, no se va a ver. Como en el caso que veníamos haciendo con planos. Voy a elegir sobre este intervalo un representante, el XK estrella. O sea, hago un corte en xk-1, hago otro corte en xk y tomo un punto representante al que lo llamo x sub k estrella. En ese x sub k estrella,
me fijo cuál es la sección transversal que se genera, y esa sección transversal, esta, es la que uso como base de un cilindrito del cual le voy a calcular el volumen. O sea, este cilindro donde tengo una base que tiene esta sección transversal, va a tener un volumen, donde ese volumen va a ser un valor que considero aproximado al volumen de la tajada que queda al haber cortado el sólido entre xk-1 y xk. Y esto como sólido, como ya es un cilindro, le puedo calcular el volumen. Este sólido que ahora lo miro en vez de en sentido vertical, como miraba el repaso de la fórmula, lo voy a ver en el sentido horizontal. Este sólido tiene una base cuya área es A de xk estrella y la altura del sólido es esto. O sea, es esto. O sea, es esto. Entonces el volumen de ese cilindro que se va a usar para aproximar el volumen de esa rebanada, de esa sola, es área de la base por el valor de la altura. Eso es sobre esa rebanada. ¿Qué es lo que va a venir? Que yo esa cuenta de aproximación lo haga sobre todas las rebanadas. Entonces, pasaré a formar una sumatoria de volúmenes de cilindro, donde esa sumatoria va a terminar siendo un valor aproximado del volumen del sólido completo. Ahí vuelvo al tamaño original. Ahí. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? El volumen de la tajada en la que estoy, la voy a poder calcular a partir de área de la base por la altura, y el volumen del sólido completo lo vamos a considerar en su valor aproximado como la suma de los volúmenes de todos esos cilindritos de aproximación. Y la pregunta es esta, para terminar, ¿eh? El volumen del sólido, que acá estoy poniendo una aproximación, ¿a qué va a ser igual? Porque ¿qué es lo que viene ahora? Ya lo hicimos tantas veces, hicimos un valor aproximado. ¿Qué tendría que hacer ahora? Cuando las particiones tienden a infinito. Cuando la idea es mejorar esa aproximación, y eso lo voy a mejorar considerando que el n, que es la cantidad de subintervalos que genero, sea cada vez más grande. Entonces el volumen del sólido se va a generar a partir de calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta suma. ¿Y esta suma qué es? ¿Qué tipo de suma es? Una función evaluada en un puntito estrella por delta x. ¿Cómo se llamaría esta suma? ¿Qué nombre tendría? Riemann. Una suma de Riemann. Y cuando hago el límite de esa suma de Riemann, ¿qué me va a dar? ¿Qué va a dar? Límite de una suma de Riemann, que sabemos que existe porque esa función es continua, entonces va a ser la integral en mi intervalo de trabajo, desde A hasta B, de esto que ahora se transforma en A de X diferencial de X. O sea, obviamente bastante más rápido de lo que lo hicimos en el cálculo de área, el volumen de todo este gran sólido, que no sé cuál es la forma, se va a poder calcular a partir de una integral definida. ¿De quién? De la integral definida sobre mi intervalo de trabajo de la función área de sección transversal. O sea que sí necesito es conocer estas secciones transversales que son planas, de las cuales necesito conocer una fórmula de cálculo de su área.
Bueno, por supuesto, lo que viene ahora en esto que yo les comparto es todo eso que dijimos, ¿no? La idea es que esto es una suma de Riemann, vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito y aparece la fórmula, ¿no? El sólido cuando está entre x igual a y x igual a b, considerando el área de la sección transversal una función a de x, función continua, el volumen de todo ese sólido va a ser calculado a partir de esta integral definida. Bien, bueno, quería presentarlo. El miércoles tomamos la posta de esta situación y empezamos a trabajar con ejercicios en concreto.